Vamos a iniciar entonces con esta mesa número 8, compartiendo la presentación de un proyecto, en este caso el proyecto dirigido por Analía Celaya con la codirección de Jerónimo Escudero. Bueno, nuestro proyecto se denomina Luces y Sombras en la Ley de Salud Mental, la número 26.657. Es un proyecto que surge en vísperas de el cumplimiento de los 10 años desde que se la sanciona y desde que se considera este nuevo cambio de paradigma para poder empezar a trabajar desde otras prácticas en salud mental. En esa instancia, conjuntamente con la Cátedra de Metodología e Investigación, a partir del trabajo de campo de los estudiantes, es que nos surge la inquietud traída de ellos, ¿no? De claramente las incongruencias que encontraban ellos en sus observaciones y lo que habían aprendido en relación a la ley de salud mental. Y así aparece, digamos, el diseño y la propuesta de proyecto. Después fuimos como un poco, empezó desde cátedras y después fuimos sumando a los participantes. Sí, algo también muy interesante es que desde la UNISAL, desde el momento cero, cuando arranca la licenciatura en psicología, se nos propone y se nos plantea ver a las personas como sujetos de derecho, y también eso fue uno de los del por qué surgió esta investigación. Y también fue muy interesante el recorrido desde que empezamos hasta ahora, de ver la previa de la sanción de la ley, de buscar referentes que estuvieron en esa previa, cómo fue que se fue gestando, y por eso fue que tuvimos varias entrevistas con diferentes referentes, donde... Claro, nosotros nos propusimos en su origen que este proyecto tenía que tener alguna otra impronta, no desde una perspectiva clásica de investigación cuantitativa o simplemente de registro de información o de ir al campo, sacar información, elaborar informes, porque tiene que ver un poco en sintonía con algo que veníamos estudiando en lo que es el estado de la cuestión, de que esta ley surge desde una militancia y desde un movimiento comunitario, ¿no? Por lo cual nos parecía que era propicio elegir una metodología que tenga que ver con lo mismo, ¿no? Con que de forma participativa podamos construir el conocimiento, tanto desde el trabajo en equipo como desde lo que va a ser la construcción de ese saber con el otro. Entonces elegimos la metodología de la IAP, ¿no? Que es la investigación acción participativa, y desde allí lo que comentaba un poco acá la compañera, nosotros fuimos aprovechando este tiempo que fue un poco, nos agarró el proyecto en pandemia, los 2 años, fuimos haciendo como una revisión de todo lo que fue el proyecto que ganó, digamos, el concurso, con expertos, una revisión del marco teórico, una revisión de la propuesta metodológica, un poco de toda la gesta de los antecedentes con personas que estuvieron involucradas en la gesta de la ley. Uno de ellos fue Yago Dinela, después con otro doctor en sociología que también nos pudo aportar todo lo que tiene que ver la impronta de otras áreas más allá de lo que implica la salud mental. Hoy prácticamente estamos en el momento de trabajar el dispositivo metodológico ajustado a esta metodología participativa. Sí, porque bueno, el tema de buscar un dispositivo también es ver, bueno, cómo está la aplicación de la ley de salud mental hoy en día, pero de qué manera también poder buscar información que sea rica, porque bueno, uno puede hablar de la aplicación de la ley de salud mental, de cómo están las instituciones en Bahía, en Rosales, que es donde lo vamos a hacer, pero bueno, de qué manera buscar esa información. Claramente, digamos, a nosotros nos parecía que
siguiendo este movimiento de cómo fue gestada esta ley y que ya todo lo que fuimos dialogando con las personas que participaron en la gesta, otras personas que están implicadas desde otros estudios, desde perspectiva de derechos, que están como en un movimiento arrítmico, digamos, hay como una arritmia, no hay una armonía entre lo que se plantea en una ley y entre lo que se trabaja en la práctica. Es que nosotros pensamos un dispositivo que tenga que ver más con la participación de las personas y que sea desestructurador, digamos. Por eso este año, ya entrando específicamente a lo metodológico, participamos o estuvimos como equipo trabajando en talleres para diseñar ese dispositivo. Y este año nos hemos planteado metodológicamente empezar a construir el dispositivo desde esta mirada comunitaria, participativa, y la primera que nos ha aportado es Carolina Weinerman. Ella es especialista y tiene, digamos, muchas herramientas desde el arte. Y como equipo fuimos haciendo la experiencia tipo ensayo, que un poco es en lo que estamos, y también hemos empezado a participar de una actividad con usuarios y desde la propuesta de teatro del oprimido, desde acá, desde el hospital de día que hay en el hospital, en el hospital Pena, con Mariela Rigoni, que es quien nos invita y nos abre el espacio, porque estamos ahí diseñando lo que serían unos disparadores para este año, una experiencia piloto, digamos, con la comunidad, dadas las medidas de protocolo, que todavía no se puede estar, digamos, gestando encuentros masivos. Estamos haciendo todo de manera virtual. Bueno, estuvimos realizando y trabajando en una encuesta para, bueno, hacer una relevancia de datos en Punta Alta, en Rosales. Bueno, nos llevó bastante trabajo también realizarla y ahora ya en estos días las vamos a alargar para tener más información, para ver si alguien se quiere sumar al proyecto, a los talleres. Porque la idea es, o sea, nosotros no vamos a sacar información de esa encuesta, si bien está armada con ejes, la idea es convocar e ir generando un movimiento en la comunidad de Rosales para que puedan participar de unos espacios virtuales que pensamos realizar para empezar a trabajar este dispositivo metodológico que estamos diseñando. Y para ellos nos sirve de alguna manera para ir teniendo el contacto de quienes quisieran participar. Y son 2 las encuestas. Bueno, el grupo de investigación está formado en su mayoría hoy en día por psicólogas y bueno, yo soy estudiante en mi caso. En lo que es lo que va del recorrido de la investigación, gracias a un montón de gente, está bueno que hubo mucha diversidad, hubo trabajadoras sociales, abogadas, bueno, tenemos a un economista, que todos fueron aportando su mirada, que al principio uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver un montón. Y bueno, cada uno fue aportando su granito, hoy en día quizás no nos acompañan, pero bueno, fueron dejando su marca en lo que es el proyecto. En la diversidad de los integrantes del proyecto es importante lo que se resalta, porque esta ley claramente fue gestada de manera intersectorial y siguiendo en esa sintonía, digamos, era importante todas las miradas para poder alimentar también nuestras herramientas, el marco teórico. Hoy la interdisciplina que podemos tener en el equipo está desde la psicología y el trabajo social, digamos. Bueno, abrimos el espacio de comentarios o preguntas. Pueden levantar la mano o directamente, si nadie está hablando, pueden abrir el micrófono o dejar un comentario en el chat, como prefieran. Bueno, si nadie pregunta, pregunto yo.
Un poco para conocer más a fondo el proyecto, Analía y el resto del equipo que está aquí presente. Cuando ustedes piensan en este dispositivo o esta encuesta que ya la habían terminado, por lo que entendí, o la estaban terminando, ¿de dónde van a sacar información? Es decir, ¿a quién le van a hacer la encuesta o qué dispositivo van a utilizar con quién? Porque no es lo mismo, intuyo, desde afuera, ¿no? Preguntarle a las familias, que preguntarle a las instituciones, que preguntarle a organismos del Estado, ¿no? Según quién sea el interlocutor, intuyo que las preguntas tienen que ser diferentes o la información que se va a buscar es diferente, ¿es así? Sí, buenas tardes. En realidad tiene que ver, todo viene armado y orquestado desde los objetivos de la investigación. Los objetivos están planteados desde los actores claves dentro del logro de la salud mental y desde la perspectiva y el marco teórico que nosotros manejamos, que es desde los derechos. Claramente están incluidos tanto aquellos que son efectores de salud mental, que serían, ¿no? Que están en instituciones específicas, como también aquellos otros que brindan la posibilidad del logro de derechos, y que para nosotros el logro de derecho es considerado, digamos, el logro dentro de la salud mental de la comunidad. Eso es como nuestro marco teórico. Entonces, a la hora de pensar en los actores claves, pensamos de distintos niveles. Por una parte, los efectores de salud de instituciones reconocidas y por otro, los comunitarios, ¿no? De organizaciones, de redes, de espacios que a veces hasta no están significados como espacios que brindan posibilidad para la salud mental, pero que desde esta perspectiva de esta ley se consideran como espacios claves, ¿no? Dentro de lo que son dentro de lo que plantea como una posibilidad de tratamiento. Ahora, quería aclarar esto, digamos, la encuesta no es el dispositivo, la encuesta fue algo que se nos fue ocurriendo en el transcurso de lo que teníamos que poder ir haciendo posible algo de la tarea del equipo de investigación, y nuestro dispositivo va a ser un espacio de construcción de conocimiento con el otro. La encuesta lo que está haciendo es como un movimiento, particularmente acá en Rosales, con instituciones, se la hemos mandado masivamente a colegas de distintas instituciones y a la comunidad en general, ¿sí? Hoy tenemos cerca de 100 respuestas y de esas el 80% con una respuesta positiva a participar de un espacio de construcción que sería el espacio de taller, donde nos encontraríamos con estos interesados a empezar a pensar estos ejes de la ley que a nosotros, por, digamos, todo este trabajo que venimos realizando y por otras previas investigaciones, empezamos a notar estas, ¿no? Desarmonías, esto que no termina de cerrar, que ya son 10 años donde se la sanciona y que todavía no llega a su implementación plena. Entonces, la encuesta es como una bisagra para nosotros de aproximación, porque no se podía llegar a las personas por el tema de la pandemia. Ahora, todos los datos, la gente ha dejado sus mails, ha dejado, digamos, sus teléfonos, para que nosotros podamos convocar y realizar estos espacios de taller. El dispositivo metodológico es lo que estamos terminando de cerrar, que tiene que ver con buscar disparadores desde el arte, ¿no? Estamos ahondando mucho por el tema de las escenas, ¿no? Del teatro del oprimido, que ahí aclaro el apellido de la profe, no es como yo lo pronuncié. Yo les hacía broma a las chicas, le digo, es porque soy jujeña y no pronuncio bien la R, pero no, es Rigano el apellido, no Rigoni. Bueno, nada, lo que nosotros pretendemos en estos espacios de taller es usar algunas herramientas del arte para generar movimiento de concientización, porque la idea es que quede instalada, digamos, en la comunidad la construcción que puedan ellos hacer con nosotros de qué está pasando con esto que dice la ley y que no se termina de aplicar, y a la vez si surgen propuestas, claramente también. Es una manera distinta de hacer investigación. Lo que se tiende a
es que haya un impacto en el ir haciendo, ¿no? Y en lo que vaya surgiendo para seguir trabajando con la comunidad en favorecer o la implementación de la ley o lo que pueda ser cercano a la implementación según las características de la comunidad de Rosales, que eso es otra variable que manejamos, que tiene que ver con el contexto específico, que es algo que ya venimos como leyendo mucho, la dificultad de la ley de plantearse de manera universal y a la hora de la practicidad y lo local, cómo difiere en distintos territorios, experiencias de Córdoba, del conurbano, del norte mismo, pero bueno, nosotros vamos a hacer primero acá en Rosales nuestra experiencia, para después ver si podemos plantear saltar a Bahía Blanca, que es otra realidad, otra sociedad. También quería agregar, estoy en el grupo como parte, la idea sería también con esta idea del taller pasar por el cuerpo, ¿no? Ponernos nosotros mismos también a cuestionarnos, que eso fue algo de lo que fuimos viendo con la especialista de Buenos Aires, que hablaba de educación popular y de arte en salud mental. Entonces, es una manera de construir, como decía Ana, un conocimiento también cuestionándonos a nosotros mismos, que me parece que es posicionarse distinto, porque nosotros, ya cuando veíamos incluso la encuesta que nosotros mismos habíamos hecho, siempre nos encontramos algo más como para modificar o para rever, o ay, acá, mirá, algo tal vez a nosotros también se nos cuela algo, ¿no? Del viejo paradigma, porque no estamos más allá, ¿no? Sino que estamos también viviendo en esta sociedad y atravesados por un montón de contradicciones, y está bueno para seguirnos repensando nosotros mismos y también para que no todo quede en lo discursivo o en lo analítico, sino implicar el cuerpo. Y por eso el teatro nos parecía que era una herramienta que nos permitía elaborar y transitar eso no solo desde lo intelectual o desde la palabra, sino también en el hacer. Por eso esta metodología de investigación, acción participativa, tiene esta mirada del ida y vuelta, de la retroalimentación, que para mí también implica un conocimiento mucho más significativo, anudar con conocimientos anteriores, con una historia previa, también mostrarnos a nosotros como investigadores propiamente vulnerables también. Nosotros también nos estamos exponiendo y construyendo con el otro. No sacar esta idea, ¿no?, del investigador como alguien, un ente ahí supremo que se acerca a la verdad, ¿no?, de un paradigma más positivista y acercarnos a una construcción más verdaderamente colectiva. Buenísimo. Bueno, pasamos al siguiente proyecto de investigación, ¿te parece? No sé si hay alguna otra acotación. Bueno, vamos a pasar al proyecto dirigido por Vanina Kloster. Aquí lo comparto. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestro proyecto se titula Las prácticas pedagógicas universitarias en relación con el mundo laboral del futuro. Es un proyecto, estamos transitando nuestro segundo año. Durante el primer año estuvimos con Diego García, profesor y director de la carrera de comunicación, de la licenciatura de comunicación en UNISAL, con Federico Grandes, que él es estudiante de del ciclo de la licenciatura en educación, y yo, que soy Vanina Kloster, que soy profesora de las licenciaturas en educación y en comunicación. Éramos 3 el año pasado, este año somos el doble, estamos re contentos. Se sumaron 2 estudiantes más de la licenciatura en educación, Laura Guani y Nayadet Vergara, que ellas también son docentes, y se sumó María Eugenia Márquez, que es licenciada en química y doctora en educación. Ella es docente universitaria en la Universidad de Cuyo y en la UTN Regional de San Rafael Mendoza. Y tiene mucha experiencia en lo que es investigación, sobre todo en este tema de las prácticas pedagógicas. Así que, bueno, contentos con el crecimiento del plantel. Lo que nosotros nos propusimos en este proyecto es preguntarnos, o lo que nos empezamos a preguntar es si dentro de nuestra universidad estábamos
formando a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, con algunas habilidades que el marco teórico que habla del futuro del trabajo como concepto, están indicando que se van a requerir en estos años, ¿sí? Porque cuando hablamos de futuro tampoco es que hablamos de dentro de 10, 15 años, sino ya mismo. Y entonces, en ese sentido, de lo que se habla es de este concepto que quizás algunos han escuchado de un mundo VUCA, ¿sí? O VICA también lo pueden haber escuchado, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿estamos dándoles a nuestros estudiantes conocimientos, herramientas, habilidades para ese mundo que ya se vino, que ya está acá? Y cuando hablamos del mundo laboral del futuro, no es solamente lo laboral en el sentido formal del trabajo, la cuestión más de la relación laboral, sino la cuestión también del desempeño en el mundo del futuro, ¿sí? Ya vamos a ver ahora, cuando conozcamos cuáles son estas habilidades que aplican no solo a lo laboral, sino a la vida, digamos. Sí, y algo que también nos interesa mucho poder investigar, cuando nosotros, en general, cuando pensamos en el vínculo que hay entre las prácticas pedagógicas y el mundo laboral, solemos pensar o creer que la universidad abre sus puertas para que los estudiantes salgan al mundo laboral. Y lo que nos queremos preguntar es de qué manera hoy la UNISAL, de qué manera el mundo laboral ingresa a la universidad y de qué manera nosotros como profes y como estudiantes hacemos vida estas habilidades que sabemos que las vamos a necesitar, como recién decíamos, tanto para el mundo laboral como para nuestra vida en general. La bibliografía, si se quiere, nombra un montón, ¿sí? De hecho, hay listados bastante extensos. Nosotros lo que hicimos como parte de la elaboración de este proyecto fue tratar de condensarlas en 3 que a nosotros nos parece que pueden ser interesantes de analizar. La primera de ellas, si bien esto lo veníamos pensando desde el 2019, la primera de ellas tiene que ver con poder entender la tecnología y adaptarnos rápido al cambio. Vino una pandemia, así que el escenario se sacudió bastante. La segunda tiene que ver con abrazar la vulnerabilidad y tomar conciencia de nuestros propios límites personales. Esto se viene trabajando mucho en todo lo que es el desarrollo de la inteligencia, tanto intrapersonal como interpersonal. Ahí vemos que hay muchísimo para trabajar, no es algo innato que nos viene dado, sino que es algo que se desarrolla. Y la tercera habilidad que queremos investigar y que vemos que es muy necesaria para el mundo laboral es el poder confiar en la inteligencia colectiva y en el trabajo colaborativo. Exacto. Como vemos, entonces no son cuestiones meramente herramientales, sino que lo que vemos que son justamente algunas habilidades que son bastante amplias, que son bien complejas y que lo que nos empezamos a preguntar es, como primer paso, revisar si en un documento que es muy clave en la práctica docente de toda universidad y acá también en UNISAL, como son las propuestas pedagógicas, lo primero que hicimos fue empezar a ver si en ese documento algo de esto se empezaba a reflejar, ¿sí? Entonces eso fue uno de los primeros pasos. Nos enfocamos en la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde nosotros trabajamos, y lo que hicimos fue una especie de muestreo de materias sobre las cuales empezamos a analizar las distintas propuestas pedagógicas, a ver qué encontrábamos de estas 3 habilidades. Y pasos que queremos seguir dando es, una vez que tengamos finalizado este muestreo, también chequear y corroborar y contrastar información con entrevistas a estudiantes que nos van a dar también otra voz para ver de qué manera eso que está plasmado en las propuestas pedagógicas, después también lo vivimos en nuestras clases de todos los días. Porque lo que queremos llegar en definitiva es a instalar el tema mínimamente, ¿sí? A poder empezar a decir, bueno, a ver, si estamos de acuerdo en que esto es importante, ¿cómo podemos empezar a trabajarlo internamente como docentes, como universidad, como facultad? Como para ver si eso empieza a hacerse visible y a hacerse carne en nuestras materias. Así que un poco por eso en esos caminos estamos. Obviamente hay dificultades porque además es un proyecto que nació en el año de la pandemia, con lo cual el año pasado fue realmente de remarlo bastante. Por suerte se pudo en la segunda mitad del año hacer esto de fortalecer el equipo porque también nos dábamos cuenta de que éramos poquitos. Y siempre, lógicamente, las puertas están abiertas si hay alguien que le interesa sumarse y participar de esta propuesta, está más que invitado, obviamente. Bien.
Y lo que nos tiene ahora ocupados como equipo, bueno, es empezar a contar justamente con este objetivo de poder instalar el tema, poder instalar la pregunta. Vamos a estar participando en las jornadas del Juan 23 de gestión educativa. También tenemos acá a corto plazo una presentación en ENACOM, que es el Congreso de todas las carreras de comunicación de Argentina. Así que bueno, así vamos dando nuestros primeros pasitos y instalando sobre todo este tema. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para comentarios, preguntas. Diego abrió el micrófono. Para aclarar que ya no soy más director de la licenciatura en comunicación, quedo desactualizado, perdón al director que está acá escuchando, me va a retar, ando mintiendo. Mandato cumplido. Director mandato cumplido, Ahí siempre. está, ahí está. En ese momento estuvimos en duda de decir el futuro ex director y era como, porque fue muy al borde, muy ahí. No sabíamos. Comentarios, preguntas, acotaciones. Yo les quiero preguntar, a ver, repitan las siglas esas, VICA, ¿dijeron? VUCA o VICA, sí, según en realidad es VUCA en inglés, VICA en español. Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es una sigla, un acrónimo en realidad que surgió hace bastantes años, viene más del mundo del mundo militar en una época, en un origen, y después migró hacia el mundo de la gestión empresarial. Es bastante similar para quienes, digamos, quienes están más en temas sociales, a la idea de la liquidez de Bauman, digamos. Es un poco eso, sí, solo que llevado o mirado desde un lado más de la gestión del mundo laboral o de la empresa. Que antes de la pandemia por ahí, bueno, tenía como que era novedoso antes de la pandemia. Ahora que transitamos una pandemia, sentimos que ya todos hemos avanzado un montón de casilleros en poder adaptarnos al cambio. O sea, hemos hecho un ejercicio ahí forzoso, pero bueno, del que salimos también fortalecidos. Sí. Y apunta todo esto, a ver, la volatilidad en esto de que nada está firme, ¿sí? La incertidumbre respecto de lo que vendrá, la complejidad justamente por la cantidad y la velocidad de cambios que se van dando, y la ambigüedad en esto de que se ha perdido, por eso también la vinculación, por ahí la solidez de ciertas instituciones que nos ayudaban quizás, ¿no? o a pensar que está bien, que está mal, para dónde sí, para dónde no. Bueno, todo eso hoy por hoy está todo en crisis, entonces va por ese lado. Creo que Gustavo quería decir algo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Gustavo? Muy bien, ¿ustedes? Tengo una pregunta, digamos, está buena la primera de las preguntas, no digo que las otras no, pero me llama la atención la primera de las preguntas que ustedes se hicieron en relación a la tecnología y a, digamos, a cuán fácil le resulta a la gente adaptarse a los cambios tecnológicos. Y uno puede, en los distintos ámbitos laborales, uno puede ver como distintas variantes y distintos avances tecnológicos, ¿sí? Y por otro lado, uno puede ver la accesibilidad que la gente tiene a ciertos recursos tecnológicos. Hay muchos cuya penetración, digamos, en la sociedad es enorme, como los teléfonos, las compus y demás, pero hay muchos otros cuya penetración es altamente escasa por los costos que tienen. Llámese en salud, en desarrollo en comunicaciones y demás. El punto es cómo es que uno puede pensar en una pregunta de este estilo, en una situación tan diversa como es la que uno encuentra en cuanto a tecnología. Por ejemplo, estamos retrasados tecnológicamente en una cantidad enorme de cosas en desarrollo de electrónica, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que comprar la tecnología, ¿sí? y mucha de ella es muy costosa, por lo tanto no la tenemos. Pero sin embargo hay otra que no necesariamente es igualmente útil
en todos los ámbitos laborales en los cuales uno se puede encontrar. Entonces me pregunto cómo se fijan detalladamente o de qué manera abordan una pregunta de este estilo, ¿sí? Con esta diversidad de accesibilidad a la tecnología. O sea, más concretamente, ¿a cuál de los tipos de tecnología ustedes están apuntando? Ya que es muy difícil pensar en otros, ¿no? Sí, creo que estamos volando mucho más bajito de por ahí este abanico tan amplio que vos nos traes, Gustavo. Nosotros estamos haciendo esta investigación en las facultades sociales, donde tenemos la carrera de educación y de comunicación. Entonces, un poco lo que surge de los primeros análisis de las propuestas pedagógicas es, bueno, en educación vemos que nos cuesta más que en comunicación. Por ahí en comunicación ya la misma carrera hace que muchas de las materias tengan que ser audiovisuales, bueno, tengan que estar en uso constante de herramientas más tecnológicas. Sí, cuando esto nos lo preguntábamos antes de la pandemia, bueno, sospechábamos que en educación íbamos a obtener resultados muy, muy bajos, ¿sí? De lo que es el uso de tecnología. Nos referíamos a poder trabajar en documentos colaborativos, la posibilidad de saber usar el cañón en una clase presencial, un poco, bueno, como cuestiones mucho más, digamos, circunscriptas a lo que es educación y comunicación. Claro. Sí, es cierto que hay como distintos niveles y si uno analiza el entorno educativo en las escuelas secundarias y primarias, digamos, el manejo o el dominio de estos recursos, mínimamente los colaborativos de Google, como decís, son muy acotados. Claro. Está bien. Pensé que iban, digamos, como pergeñando el futuro de los estudiantes en cuanto a, bueno, qué desarrollar, pensando en ellos abordar y el desarrollo de tecnología. ¿no? Claro. Pero creo que está bueno, Gustavo, el comentario, porque también mucho de lo que surge a veces cuando aparece información, sobre todo de divulgación, vinculada con esto del futuro del trabajo, digamos, está mucho más vinculado también con la cuestión del desarrollo tecnológico, si se quiere, o de la capacidad. Ahora, hace poco salía algo de Amazon que quería promover una cierta cantidad de cursos y de carreras vinculadas con la programación exclusivamente, ¿sí? o llevarlo como para ese lado, y a nosotros nos gustaba también esta mirada que incluía otras cuestiones también como más actitudinales o más más sociales, en definitiva, y no solamente técnicas. Claro. Gracias, doctor. No, ustedes. ¿Algún otro comentario o pregunta? No sé si alguien quiere intervenir. ¿Y no pensaron más ampliamente por fuera de los programas de la uni? Digo, meterse por ahí en escuelas. Uno tiene acceso a La Piedad o al Don Bosco, que puede llegar a tener acceso, ¿no? Y ahí hacer un relevamiento de los recursos tecnológicos, el uso. No sé, porque me imagino la universidad como un entorno relativamente acotado, ¿no? Y que puede, digamos, la idea está muy buena, y entonces, ¿por qué no hacer que tome un poco más de vuelo? Pero... Sí, creo que ahí la respuesta más honesta sería porque no nos da el cuero, digamos, pero nada, en un punto también, a ver, nos interesaba esto como el espacio, si bien obviamente no necesariamente alguien en su formación pasa por todas las instancias, pero sí nos interesaba esto de decir, bueno, el espacio universitario como el más cercano en un punto a nosotros por un lado, sí, también a ciertas salidas laborales. Entonces arrancamos por ahí. A nosotros el tema nos gusta mucho y ojalá en algún momento también lo pudiéramos ampliar a otros niveles o a otros ámbitos. Pero bueno, arrancamos por acá y como decía Vani en el video, éramos 3 nomás al principio, ahora somos algunitos más, pero bueno, siempre es todo muy... Está como la inflación, en 2 años lograron el 100%. ¿Viste? Es lectura de datos. Igual. Gracias, chicos. Gracias a vos. Bueno, vamos a pasar al último proyecto de esta mesa.
que no es el último de las jornadas, recuerden que siguen las jornadas. Vamos a compartir ahora la presentación del proyecto dirigido por Claudia Amigo. El grupo se conformó en el 2019, el grupo actual que está en vigencia, que está conformado por la profesora Bianca Paolini, la profesora Andrea Benítez, la profesora Antonella Werbach, la profesora Roxana Romero, que soy yo, acá, la licenciada María José Banchero y María Elena Marquina, todos a cargo de la directora Claudia Amigo. Son este grupo, este equipo, se conforma con estas alumnas que están cursando la licenciatura y previamente, bueno, habían hecho el profesorado, entonces ya tenían como cierto bagaje y cierto entrenamiento respecto sobre todo, bueno, de los aspectos que tienen que ver con el proyecto de investigación. Podríamos mencionar como dos etapas en el proyecto. El proyecto casi se inicia antes incluso que arranque la licenciatura. Y podemos mencionar, como recién decía, dos etapas. Una etapa de elaboración y de preparación y una etapa de elaboración de la prueba. La prueba, como el nombre lo indica, el proyecto, es una pesquisa y lo que consiste, lo que busca es, a través de juegos que se le plantean a los bebés, que se les proponen a los bebés, de alguna manera detectar si hay algún indicador de abuso sexual. La primera parte, que ha sido de elaboración y de preparación, bueno, ha implicado poder pensar cuáles eran o cuáles son esos juegos que se le proponen al bebé, esas pruebas que se le proponen al bebé. Y la segunda parte, que es la que en este momento estamos, sí, por allí desde el 2019, 2020, que es el grupo tal cual está conformado hoy, consiste ya en la aplicación propiamente dicha. Es como propicio mencionar que, bueno, este equipo tal cual hoy está conformado, bueno, es el que se viene sosteniendo desde el 2019-2020, el que hoy está conformado. Y no ha habido ni suplencias, ni suma ni resta, tal cual. Así que eso también es para destacar, es para reconocer, porque bueno, implica compromiso y sostenimiento en este proyecto que a todas nos pasa, somos todas mujeres, que a todas nos pasa, y es que estamos, bueno, casi apasionadas con lo que implica el proyecto. Con respecto a esta etapa de adaptación, bueno, la idea básicamente es aplicar la prueba, aplicar la pesquisa. Para ello, ya en el 2019, comienzos del 2020, empezamos a articular con, centros infantiles, maternales en realidad, que, bueno, gentilmente la Municipalidad de Bahía Blanca nos ofrece. En Bahía son 7 los centros que reciben, el programa es Mamás Cuidadoras, reciben a bebés de 45 días a 5 años. Bueno, en cuanto a la producción que tuvimos en el primer año, al principio del 2020, antes del advenimiento del contexto de pandemia, se tomaron 3 pesquisas en mamás cuidadoras.
Luego también tuvimos una participación en el 4º Congreso Internacional de Psicología y en el 7º Congreso Nacional de Psicología de Ciencia y Profesión 2020 edición virtual. Esto entre el 10 y el 14 de noviembre. Otras cuestiones también en las que estuvimos ahondando sería la recopilación de las revistas científicas para la posible publicación de las investigaciones que se estuvieron haciendo y la puesta en contacto con estas mismas revistas. Han sido revistas internacionales a las que tuvimos que ponernos en contacto y explicar, digamos, todas las cuestiones que estamos llevando a cabo. Bueno, y también realizamos reuniones mensuales con todo el equipo para poder ponernos al día en cuanto a los avances de la investigación. En el 2018 hemos estado presentando la prueba en Chile, en el Congreso Internacional de Psicología Forense, en Viña del Mar. Ahí, por ejemplo, bueno, gente que está trabajando en las fiscalías, o agentes de salud han estado muy interesados en saber y hacerse de la pesquisa como para poder aplicarla. El tema es que en el 2018 todavía no la habíamos aplicado acá, que es la segunda etapa. En esta etapa de adaptación también se ha presentado la pesquisa, como mencionaba Roxy, el año pasado en el Congreso Internacional en la ciudad de Córdoba. Y ahí, bueno, esto ha implicado una importante difusión porque lo que ha seguido es que profesionales y agentes de la salud de las distintas provincias que han podido participar del Congreso puedan, bueno, comunicarse con miembros del equipo para poder aplicarla. La idea es aplicar la prueba hoy en diferentes provincias. Para eso hemos podido contactarnos con, sobre todo, fiscalías y así, bueno, poder adaptar la prueba para validar. En este momento también la pandemia dificulta que, bueno, podamos viajar, dificulta todo lo que ya sabemos, pero lo importante es que la pesquisa ya ha sido difundida y bueno, hay gente interesada en poder saber cómo se aplica. Y en esta etapa de adaptación la idea sería seguir bueno, aplicándola a los bebés comprendidos en estas edades y además ya incluso en el hospital alemán profesionales, pediatras se han contactado para solicitar que se aplique la prueba a algunos bebés y acá en la ciudad de Bahía Blanca también ya se ha podido aplicar la prueba de profesionales que se han contactado directamente o incluso desde la Fiscalía de Bahía Blanca para poder, bueno, poder a través de la pesquisa y de acuerdo a los indicadores tener de alguna manera la confirmación de un supuesto abuso sexual. La adaptación, que es lo importante en esta etapa, sí se aplica no a bebés que bueno, hayan sufrido abuso sexual, eso solamente a través de las fiscalías, sino que la aplicación es a aquellos bebés que, bueno, que están comprendidos entre esas edades, pero no necesariamente hayan pasado una situación de abuso. Ese es el objetivo de la adaptación. Y estamos, bueno, justo en esa etapa. Los avances, la verdad que, bueno, hemos estado como limitados por la pandemia. Eso realmente ha sido un obstáculo. Por allí, si no hubiera ocurrido eso, capaz que estamos hablando de otros resultados hoy. Como parte de la universidad y como universidad, tener en cuenta que hoy, ya con la difusión que ha tenido la pesquisa y que si pensamos ha sido breve, ha sido poca la difusión porque la hemos podido presentar en estos congresos, ya hay profesionales que están interesados. Eso es también lo que a nosotros nos llena de energía, ¿no?
y como ámbito académico también, bueno, es para reconocer porque es un trabajo inédito y bueno, y tiene que ver con un ámbito académico. Así que eso también es lo que nos llena de motivación, de energía, de ganas para seguir adelante, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo. Bueno, en esta etapa de adaptación lo que estamos haciendo es un video de muestra para poder orientar a los profesionales que posteriormente quieran aplicar la pesquisa para la detección de abuso sexual infantil. Lo que estamos en esta etapa, sobre todo centrándonos, es en conformar un video. Para eso hemos podido, bueno, pedir la ayuda a algunos bebés. Les vamos tomando parte de la pesquisa, las integrantes del proyecto. Bueno, vamos como dividiendo algunas partes de la pesquisa, entonces después esas partes las unimos en un video y paralelo a eso también estamos armando lo que serían los juguetes, los objetos que forman parte de la prueba. Por allí en esta presentación no hacemos hincapié en esto porque ya lo hemos hecho también en las jornadas anteriores de UNISAL. Así que sería como recurrente contar cuáles son los objetos, cuáles son los juguetes. Después, una vez armado el video, una vez que se edite el video, la idea sería distribuirlos por las provincias, por eso nos hemos puesto en contacto con bueno, agentes y fiscalías de las provincias, o estamos en ese camino. Entonces, el que pueda aplicarla, el que desea aplicarla, el que tenga que aplicarla, puede guiarse de esa explicación, de ese video y ya tener los objetos y sería, bueno, le decimos por allí la caja para que se entienda, con los objetos que forman parte de la pesquisa con los juegos. Bien, abrimos el espacio de comentarios, preguntas. Sandra, un comentario. ¿Cómo están? No llegué a escuchar todo, pero bueno, un alegrón ver de nuevo a Marielén, a las Marielenas, bueno, a Roxana, o sea, que cómo creció el proyecto y enterarme así de los avances. Creo que está dando, María José, ahí también estás, te perdí en la pantallitas y caras, ¿no? Hola Estela, ¿qué tal? Muy lindo volver a ver a mucha gente, no me voy a poner a mencionar uno por uno porque no Un gusto verte a vos también. Vieron, sigo viva como los dinosaurios. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, la verdad un alegrón ver que siguieron y que están trabajando. No pude escuchar todas las otras presentaciones ni la presentación de ustedes desde el inicio, pero bueno, solamente comentar eso, ¿no? Que me alegro, me acuerdo todavía cuando explicaron la otra vez el tema de la caja, ¿no? Y de los juguetes y que tapaban el autito y sacaban el autito y que también compartieron un video. Así, bueno, un alegrón haberlos escuchado. Simplemente quería saludarlos a todos y, bueno, en especial a las chicas, que fue lo último que llegué a ver, ¿no? ¿Quieren contar cómo son esos objetos? Yo sé que ya lo han hecho, pero bueno. Sí, María Elena. Ahí te comento. Dale. Son unas cuantas cositas. Para la construcción de la pesquisa, bueno, en realidad Majo y Roxy fueron muy claras. No quiero sobreabundar, ¿no? Pero básicamente lo que hicimos fue tomar esos indicadores, ¿sí? Indicadores conductuales, indicadores
cognoscitivos, ¿sí? Sobre estilo de apego, ¿sí? Y volcarlos en un protocolo y finalmente en una grilla, o sea, se fue depurando de manera que resulte lo más instrumental posible, como para que pueda llegar a ser distribuido y llevado a los centros donde se tendría que realizar el trabajo de prevención, ¿sí? Con la detención temprana de la aparición de algunos de estos indicadores, ¿sí? Hay indicadores que son, por ejemplo, indicadores cualitativos que se observan en niños abusados, por ejemplo, la conducta defensiva ante el cambio de pañal, ¿sí? Que uno llega, ¿sí? a poder observarlo a través de preguntas. Pero hay una serie de pruebas que también tomamos, como para, por ejemplo, ver si aparece un retraso en el desarrollo, ¿sí? Si algo de lo cognoscitivo nos está indicando algo más que un mero retraso, como por ejemplo, en una de las pruebas, por ejemplo, se le presenta un tubo, ¿sí? Y en realidad se le invita al bebé a sacar del tubo, ¿sí? un pedacito de papel, un papel celofán, ¿sí? También se lo invita a pasar una cadenita hecha de clips. Son cosas que uno dice son relativamente sencillas, pero son tan específicas. Y entonces, por ejemplo, puede llegar a aparecer la conducta repetitiva, ¿sí? En que introduce compulsivamente el rastrillo en el tubo. Evaluamos la permanencia del objeto, y la permanencia del objeto, si bien tiene que ver con aspectos cognitivos, también tiene que ver con qué le pasa con ese otro que debería cuidarlo. A veces aparece como retraso. Los elementos de los que hablaban son unos muñequitos, por ejemplo, les ponemos una pantalla delante, ¿sí? Según la edad se le va presentando distintas pruebas, autitos. Hemos estado pintando mucho. Muñequitos que en este momento no estoy pudiendo encontrar, muñequitos de madera, por ejemplo, ¿me colgó? Una conducta, hay dos muñequitos, ¿sí? Que representan una figura femenina y una figura masculina. En realidad son nene y nena, ellos los reconocen como nene y nena, pero muchas veces algo de lo proyectivo también aparece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, rechazan a alguno de los muñequitos, ¿sí? Entonces, ubíquense en la franja de edad que abarca hasta los 36 meses, ¿sí? El tipo de conductas que son evaluadas tienen que ver con eso. La construcción de la pesquisa, ¿sí? Pasó por estas distintas etapas, la construcción del protocolo, la construcción de los elementos de la caja, el video, que nos ha dado bastante trabajo, por lo menos para nosotros que no estamos tan habituados a ser filmados, ¿sí? Y bueno, todo este proceso de validación que también por ahí las chicas también les querían hablar, que tiene que ver con poder ingresar a las provincias y comunicarse y darlo a conocer. Sí, acá dice que han levantado la mano. Sí, Gustavo, querías preguntar. Sí. Una pregunta, digamos, porque ustedes están generando un recurso que no conozco bien, he escuchado a Claudia Amigo alguna vez contarlo, pero no es que esté muy interiorizado, pero me pregunto, por ejemplo, si el hecho de que haya habido abuso no genera retrasos en el neurodesarrollo, en algún aspecto, como por ejemplo, no sé, el lenguaje u otros aspectos que hoy en día se pueden evaluar a través de pruebas específicas que hay, como la PRUNAPE, que justamente lo que hace es una exploración de todos los tópicos esperables o hitos esperables en el neurodesarrollo de los chiquitos. Me pregunto si es que no se puede establecer una correlación entre factores fisiológicos en el desarrollo versus algunos de los indicadores que ustedes puedan tener en la escala o en el screening que desarrollaron. Sí, de la PRUNAPE, si se quieren unir las chicas no tengo problema.
de la PRUNAPE se extrajeron varios indicadores observados como retraso. Particularmente, a ver, que lo tengo abierto incluso el protocolo, ¿sí? Se observó retraso en algunas pruebas que tienen que ver con persona social, con motricidad fina, con lenguaje y con motricidad gruesa, que son 4 áreas de desarrollo. O usted, no sé cómo decirle, vos, no podrías, a ver, la verdad que nosotros no tenemos acceso a ese tipo de intervenciones, podríamos llamarlo, no sé. No podría saber si mal no entendí la pregunta, ¿no? Si desde una prueba neurológica se puede apreciar en una imagen, ¿sí? Pero sí se observa el retraso en esas conductas, ¿sí? Particularmente, leo algunas, ¿sí? Por ejemplo, en persona social, ponerse y sacarse la vestimenta solo. Ustedes fíjense en un niño abusado, lo que resulta en un retraso también tiene que ver con lo cualitativo, ¿no? Esto de no poder ayudar en tareas del hogar, sí se retrasa porque evidentemente la atención está dirigida a otro problema, ¿sí? No sé, armar torres de cubos, señalar figuras, poder designar los nombres de la familia, ¿sí? Ese retraso, que si bien puede darse en cualquier niño, en la suma de indicadores, nos abre el panorama como para pensar que algo de la sospecha podemos pensar. Y si esos indicadores... ¿Cómo? Sí, que justamente a eso me refería, digamos, la PRUNAPE de alguna manera, que hay pediatras aquí en Bahía que lo hacen, es decir, desde el punto de vista de lo práctico, cuando ustedes realizan la validación, si el equipo contase con una pediatra, por ejemplo, que hiciese esto, podrían tener los datos en simultáneo, es decir, hacer la PRUNAPE y al mismo tiempo lo de ustedes, y de esa manera estudiar la posible correlación que haya entre las variables de uno y otro, ¿sí? Y si efectivamente la PRUNAPE tiene, digamos, un valor estándar y desviaciones, con lo cual uno podría ver dentro de las desviaciones de la PRUNAPE cuánto se corresponden con los ítems que ustedes tienen discriminados en su screening. Me refiero, sería como muy interesante poder hacer algo así, sí. Y ustedes han dado un primer paso muy bueno. Nosotros la PRUNAPE la vinimos usando por otras razones a partir del año 2007, no quiero mentir, por ahí un poquito después. Y bueno, esto empezó a aparecer y en realidad el análisis de la aparición de estos indicadores en niños abusados aparece con claridad a partir de la tesis doctoral de Claudia Amigo, en la que ella pone, a ver, en la muestra puede ver con claridad un grupo de niños abusados, derivados por jueces, o sea, probadamente abusados, y compararlos con una muestra de niños de los cuales no se sospechaba o no había ningún indicador de abuso. Entonces, esa correlación entre distintas pruebas tiene que ver con lo fino de la tesis doctoral de Claudia, me parece, ¿sí? Entonces, es como que no termino de poder contestarla, pero esos indicadores que nosotros tomamos después para la pesquisa, que es una pesquisa, es una investigación, ¿sí? En que recopila datos, esos indicadores que tomamos tienen que ver también con la PRUNAPE, tienen que ver con la EAI, tienen que ver con una serie de pruebas que se les tomaban antes en forma separada y que llevaban un montón de tiempo, ¿sí? Tiempo imposible para una institución, ¿sí? Y lo que hicimos fue agruparlos y ordenarlos de manera que resulten instrumentalmente más operativo. Esto en una hora, con un poco de optimismo, pero más o menos, podríamos llegar a utilizarlo en las distintas instituciones, o menos, porque por ahí con los niñitos más chiquitos, por ahí las chicas, acá Roxy me mueve la cabeza que sí, lleva menos tiempo, ¿sí? María José Banchero dice que ha levantado la mano. Hola, Majo. Hola, María.
Sí, yo iba justamente eso que has dicho al último. La pesquisa, la prueba, se arma a través de esta investigación mayor que ha mencionado Mari. Y Gustavo, vos traías a colación la PRUNAPE. Justamente Claudia, en estas muestras que habla María Elena, ella toma la PRUNAPE, la IAES, la situación extraña. Hay algunas pruebas que dan cuenta, dependiendo de la reacción, la respuesta del bebé, puede resultar en un indicador de supuesto abuso. Y esto, lo último que ha dicho María Elena, en lugar de tomar todas estas pruebas, es que algunas de esas propuestas que se le hace al bebé, bueno, han quedado como acotadas en la pesquisa. Pero es la PRUNAPE la que Claudia, en su investigación, la toma, la administra entera. Claro. Y María, gracias, Majo. Y María, una pregunta más, porque vos mencionaste, por ejemplo, que toman como casos específicos de niños con abusos aquellos que los jueces han dicho que lo tienen. El punto está en qué herramientas tiene un juez para decir que un niño ha sido abusado. O sea, si no está basado en un estudio del estilo que ustedes harían, no puede fundamentar un juez. Por más que diga, digamos. Claro, el tema es que, bueno, la muestra de Claudia, o sea, estoy hablando a partir de la tesis doctoral de Claudia. En la tesis doctoral de Claudia hay una muestra de niños abusados, creo que, no quiero mentir, me parece que son 13 niños abusados, donde hay prueba física del abuso. ¿Sí? Lamentablemente sí. Y estos niños confirmadamente abusados son los que ofrecen la contraprueba de la aparición de estos indicadores una y otra vez, ¿sí? Que no en todos los casos de niños no abusados aparecen. Digo, puede aparecer retraso en el neurodesarrollo, puede aparecer retraso cognitivo, pero no todos los indicadores juntos. No puede, a ver, otra de las pruebas que se administraron tiene que ver, bueno, situación extraña por el tema del estilo de apego, estos indicadores cualitativos, estos indicadores conductuales que aparecen, ¿sí? Y la suma de estos indicadores es la que nos lleva a sospechar. Como en todos los casos, ¿sí? Debe seguirse investigando, pero para un jardín, para mamás cuidadoras, para una institución que tiene una buena cantidad de niños, ¿sí? Poder focalizar la atención, ¿sí? En aquel niño donde estos indicadores aparecieron y se repitieron, ¿sí? Es un instrumento muy válido, es un instrumento muy operativo, ¿sí? Que abre lugar a futuras investigaciones en las mismas instituciones, ¿no? ¿Qué está pasando con este nene que podemos observar esto y esto? ¿Sí? A partir de ahí ellos podrán seguir pensando. Lo interesante que me parece que tiene es que ya no necesitan pasar por toda esa serie de pruebas por la que pasó Claudia, por ejemplo, para su investigación, sino que pueden focalizar en esos indicadores, ¿sí? Por lo cual se puede tomar la prueba en muy poco tiempo, ¿sí? Se puede tomar la prueba en 1 hora o en menos. Claro, ¿sí? claro, sí, es una gran ventaja, digamos, un screening rápido, claro. Digamos, detecta aquellos que pueden ser sospechosos para un posterior estudio, ¿no? Claro. Es súper valioso eso, claro. De eso se trata. Sí, que incluso quería aportar algo, incluso en relación a este comentario de Gustavo, gracias a la discusión que tuvo la pesquisa, se puso en contacto una diseñadora de España que utilizó la pesquisa para presentar un proyecto de tesis en una maestría que ella estaba haciendo y diseñó un aparato inteligente, digamos un robot, con los indicadores de la pesquisa para que
se pueda lograr también la detección de abuso mediante inteligencia artificial, digamos, o sea, que tiene resonancia y eco para otras también disciplinas, y eso es lo interesante. Buenísimo. Sí, hizo un aparato modelo, en realidad ella no tiene, ella lo que pedía era la intervención de Claudia como para poder medir esos indicadores con ese aparato. Es un proyecto que ella presentó que, bueno, es interesante, es muy interesante y abre un abanico también de posibilidades, ¿no? Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no damos por terminada esta mesa. Ahora ya 18:30 comenzaba una actividad a través de Instagram, una actividad de extensión. Por supuesto están invitados, invitadas, y si no, 19:30 hay otra mesa de investigación. Sí los invitamos especialmente a las 20:45 aproximadamente, vamos a hacer un brindis. Ahí está Diego en instagram.com/unisalcom. Meriendas que no se encuentran. Bien, meriendas que no se encuentran. Y 20:45 aproximadamente, cuando termine la última mesa, la mesa 10, vamos a hacer un brindis, así que sí, y te esperamos, Estela, y esperamos a todos y a todas para hacer un brindis final y una clausura de estas terceras jornadas. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Adiós. Gracias.